Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Aquí estamos otra vez juntos para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Muchas gracias porque estás allí, acompañándome. Te invito a que traigas tu Biblia y también te invito a que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Y gracias porque sabemos que estás a nuestro lado y al lado de nuestros queridos y eso nos hace vivir muy seguros. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Necesitamos poder entender el mensaje que tenés para nosotros y danos las fuerzas para vivir de acuerdo a tu voluntad y también para compartir este precioso mensaje de vida eterna. Señor, no queremos escuchar palabras humanas. Te necesitamos a ti, necesitamos escucharte. Háblanos, aquí estamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Llegamos a la última lección de este año, que lleva por título La vida cristiana. El versículo para memorizar está en Romanos 14:10 y dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora estamos en la última parte de nuestro estudio de Romanos, el libro del que nació la Reforma Protestante, el libro que más que cualquier otro debe mostrarnos por qué somos protestantes y por qué debemos seguir siéndolo. Como protestantes, y especialmente como adventistas del séptimo día, nos basamos en el principio de sola la Escritura, la Biblia como la única regla de fe. Y es con la Biblia que aprendimos la misma verdad que hizo que nuestro precursor espiritual hace siglos se separase de Roma. La gran verdad de la salvación por la fe, una verdad que se expresa con mucho poder en la epístola de Pablo a los romanos. Quizá todo esto pueda resumirse en la pregunta del carcelero pagano: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. En Romanos encontramos la respuesta a esta pregunta, y la respuesta no era la que daba la Iglesia en la época de Lutero. Por ende, se inició la Reforma, y aquí nos encontramos hoy. En esta última sección, Pablo se refiere a otros temas, quizás no tan importantes para su tema principal, pero lo suficiente como para incluirnos en la carta. Por lo tanto, para nosotros también son las Sagradas Escrituras. ¿Cómo terminó Pablo esta carta? ¿Qué escribió y qué verdades hay para nosotros, los herederos no solo de Pablo, sino también de nuestros precursores protestantes? El día domingo, 24 de diciembre, lleva por título Débil en la fe. En Romanos 14, del 1 al 3, el asunto se refiere al consumo de carnes que podrían haber sido sacrificadas a los ídolos. El Concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, dictaminó que los conversos gentiles debían abstenerse de comer alimentos, pero siempre estaba el interrogante de si las carnes que se vendían en los mercados públicos provenían de animales sacrificados a los ídolos. 1 Corintios 10:25. A algunos cristianos esto no les importaba para nada. Para otros, en cambio, si existía la menor duda, optaban por no comer carne, comer solo verduras. El tema no tiene nada que ver con la cuestión del vegetarianismo y la vida saludable. Pablo tampoco insinúa en este pasaje que la distinción entre carnes limpias e inmundas se haya abolido. No, este no es el tema en cuestión. Si la frase «uno cree que se ha de comer de todo» de Romanos 14:2 se interpretara como que ahora se puede comer cualquier animal, limpio o inmundo, estaría mal aplicada. Una comparación con otros pasajes del Nuevo Testamento se pronunciaría en contra de ese uso. Mientras tanto, recibir al débil en la fe implicaba otorgarle una plena condición de miembro y de estatus social.
No había que discutir con la persona, sino otorgarle el derecho de opinión. Te invito a que juntos leamos Romanos 14, del 1 al 3, mientras pensamos qué principios deberíamos aprender entonces de aquí. Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. También es importante reconocer que en Romanos 14, del 1 al 14:3, Pablo no habla negativamente del débil en la fe. Tampoco le da consejos a personas sobre cómo llegar a ser fuerte. En lo que a Dios concierne, el cristiano, por más escrupuloso, aparentemente sus hermanos cristianos lo califican como excesivamente escrupuloso, no Dios. Entonces, el cristiano, por más escrupuloso que sea, es aceptado, Dios le ha recibido. Leamos ahora Romanos 14:4, que amplía lo que acabamos de ver. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. También es importante reconocer que en Romanos 14:4, aunque debemos tener en cuenta los principios vistos en la lección de hoy, no hay momento y lugar a veces en los que necesitamos intervenir y juzgar, sino el corazón de una persona, al menos sus acciones. Debemos dar un paso atrás y no decir ni hacer nada en ninguna situación. Isaías 56:10 describe a los guardianes como perros mudos, no pueden ladrar. ¿Cómo saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio? ¿Cómo lograremos el equilibrio? Ahora pasamos a leer la devoción matutina, la meditación de hoy, 24 de diciembre. La hermosura del ayuno. Mateo 4:2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Mientras realizábamos un campamento, vi que un cierto joven conversaba animadamente con otro durante el almuerzo, pero que no comía. ¿Ya almorzaste?, le pregunté. No, pastor, hoy no voy a almorzar porque estoy ayunando, fue su respuesta. Después me explicó que aunque tenía hambre, le había prometido a Dios que ese día ayunaría para que Dios lo ayudara a resolver un problema. ¿El ayuno consiste en el acto de no comer? ¿O dejamos de comer porque en el ayuno hay algo mucho más sublime entre Dios y nosotros? Veamos el siguiente comentario sobre el ayuno. Cristo ayunó mientras estaba en el desierto, pero era indiferente al hambre. Cristo, en constante oración ante su Padre, con el fin de prepararse para resistir al adversario, no sintió las angustias del hambre. Pasó el tiempo en ferviente oración, apartado con Dios. Era como si hubiera estado en la presencia de su Padre. Buscaba fortaleza para hacer frente al enemigo, para la seguridad de que recibiría gracia para llevar a cabo todo lo que había emprendido en favor de la humanidad. El pensamiento de la contienda que estaba ante él hizo que se olvidara de todo lo demás, y su alma fue alimentada con el pan de vida, así como serán alimentados hoy las almas tentadas que van a Dios en busca de ayuda. Se vio a sí mismo curando a los enfermos, consolando a los desesperados, reanimando a los abatidos y predicando el Evangelio a los pobres, haciendo la obra que Dios había diseñado para él. Y no sintió ningún apremio del hambre hasta que terminaron los 40 días de su ayuno. La visión se terminó y entonces, con anhelo vehemente, la naturaleza humana de Cristo pidió alimento. Está sacado del comentario de Elena de White, del Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1056.
Cristo no luchó contra el hambre en ningún momento de su ayuno. Dios no iba a responder su oración por el hecho de que estuviera pasando hambre. El Padre no se alegra con el hambre del Hijo, sino con su compañía. La compañía del Padre para Jesús era de tanto significado que el alimento pasaba a un segundo plano. Los que, por vivir una vida de comunión diaria con Jesús, son cada día más semejantes a Él, nunca perderán de vista la esencia de las cosas para concentrarse en las exterioridades. Cuando en un día de ayuno, que debe ser un día especial de comunión con Jesús, dejar de comer llega a ser más importante que el compañerismo divino, alguna cosa está equivocada y debe ser corregida urgentemente. El verdadero ayuno cristiano, en el verdadero ayuno, Dios debe ocupar el centro de todos nuestros pensamientos y sentimientos. El estudio de su palabra y la meditación deben absorbernos de tal modo que no deberíamos sentir las angustias del hambre. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.